ya no hay más tiempo que perder. En un mundial, en este punto estaríamos en cuartos de final. Los equipos que pueden llegar a levantar la copa son cada vez menos y mejores. En Pase a la Fama es lo mismo. Después de este partido o concierto, queda una semifinal. Después de eso, quedan 3 finalistas que compiten por un solo premio: $100,000 y un contrato con Hype Latin America. Lo que pasa de aquí en adelante, ¿vivirá para siempre o se esfumará en el aire? El escenario de Pase a la Fama vibra con nervios de las nuevas bandas. A partir de hoy, en este 10º episodio, se forjan las bandas finales. Se crean las alianzas definitivas que marcarán el destino de los 28 participantes que aún luchan por la gloria. Ahora cada acorde y cada decisión pesa como nunca, porque a partir de este momento la competencia se pone cada vez más difícil. Las eliminaciones no perdonarán a individuos, sino que despedirán a bandas enteras, poniendo a prueba su creatividad y pasión para conquistar a los jueces y al público. Aquí Horacio Palencia. Hay buenos músicos, hay buenas voces, entonces pues ahí van a estar los finalistas y ahí va a estar también la banda ganadora. Entonces, no sabemos. La única certeza es que el destino está escrito después de una canción. Atrás quedaron los días de cambios y reconfiguraciones, no más bolitas que deciden al azar la conformación de las bandas. Esta vez las agrupaciones quedaron armadas por los 3 jueces. Pero haber dejado esta decisión tan importante en manos de los expertos no estuvo exenta de dramas. Sí, pues empezó a rumorar entre todos los músicos, compañeros y todo, pues de que se había configurado como que había favoritismo, pues por el lado de los jóvenes, los llevaron para allá los guapitos, y acá pues los más viejos experimentados. Las bandas tienen de todo, guapos y no tan guapos, chicos y grandes, chicos y chicas. Y eso es lo que las hace tan diversas y con un potencial que los integrantes quizás no terminen de dimensionar. Yo estoy muy contenta con la banda que me tocó, la verdad, trabajar con unos músicos tan talentosos. Yo con esta banda me veo trabajando ya toda mi vida. Vamos a hacer buena química, ¿cómo nos vamos a ver? Pero ya sabemos que todo puede cambiar. La experiencia nos lo ha demostrado y se debe de desarrollar la imagen. No más looks aleatorios. Esta vez hay propuestas de imagen definidas, avaladas por expertos. Ahora sí, ya vamos acercándonos mucho al final. Estamos a un tiro de piedra, a maroma de hormiga. Tenemos todo lo que necesitamos, 5 bandas. Y entre esas 5 bandas está la banda ganadora, la que se lo llevará todo, la que cambiará el rumbo de la nueva música regional mexicana. Yo soy Julio Orozco y esto es Pase a la Fama, el podcast. Este es el podcast que acompaña el primer reality show dedicado a la música regional mexicana. Como ustedes han visto en casa, semana con semana iremos conociendo al mismo tiempo que ustedes a la próxima banda que romperá todas las listas de popularidad de nuestro género favorito. Pero con este podcast vamos más allá, porque hay mucho más de qué hablar. Queremos que conozcan todo lo que sucede fuera de cámaras y dentro de los micrófonos. Este es nuestro 10º episodio, las bandas finales. Los jueces armaron estas 5 bandas finales bajo sus propios criterios. Este proceso es completamente interno, hermético y confidencial. Ni nosotros ni nadie sabemos qué los llevó a tomar esas decisiones. Pero bueno, confiamos plenamente en que ellos saben exactamente lo que están haciendo. Eso espero. Es que el drama a veces es inevitable, pero lo que hay y de sobra es talento. Los jueces conformaron 5 bandas sin posibilidad de cambios, de la siguiente manera. Por un lado está el grupo Musa. Ellos tienen un giro muy único. Digamos que son los que le dan un nuevo giro al norteño sax. Rodo, pues ni se diga, es un genio y él pues no es su género y está trayendo unas ideas increíbles, la verdad. Entonces, la idea que tenemos ahorita en el grupo Musa es incorporar, revolucionar el género norteño con sax. Ellos interpretarán esta semana el próximo viernes de Espinosa Paz. Después está el grupo Horizonte. Esta banda tiene como integrantes a Denilson en el acordeón, Mando en la bataca, Jaciel con su bajo quinto y tienen a 2 cantantes, Alex y Wendy. Esta banda trae una propuesta que puede salir o muy bien o muy mal. Una dupla en las voces de Wendy y Alex.
Ellos trabajaron juntos en el primer concierto, cuando Wendy estaba en el acordeón y haciendo segundas voces. Ahora ella se libera del peso del acordeón y queda como cantante. La verdad es que en aquella ocasión trabajamos muy a gusto. Creo que también lo he dicho, agradecido con su profesionalismo en el escenario, en los ensayos. Entonces, bien agradecido que me haya tocado a ella como en el dueto musical. Ellos tocarán Después de ti quién, de La Adictiva. La tercera banda es Low Clica. Está compuesta por Terry en la docerola, Agustín en el bajo quinto, Richie tocando la charcheta, Lalito como su bajista, Memo en la batería y Raki es el vocalista. A esta la llamamos la boy band porque sus integrantes son los más jóvenes, lo que generó algo de sospecha por parte de los demás. Tuvimos la fortuna de ser los más jóvenes del campamento, lo cual me hace sentir bien, me hace sentir en mi zona de confort, pero también estoy consciente que no hay que confiarnos. Ellos coberean el final de nuestra historia de la arrolladora Banda Limón. En Low Click está Raki y Memo, mejores amigos y únicos sobrevivientes de la banda Los Chavalones. Yo con esta banda me veo trabajando ya toda mi vida. Me veo con ellos llenando estadios, llenando foros, vendiendo muchos álbumes, sacando canciones. Esta es una de mis bandas favoritas y sin duda alguna la banda definitiva. La boy band deja las expectativas bien altas por parte del resto de la tropa. Todos cuando anunciaron las bandas finales pensamos lo mismo, de que bueno, estos chavitos son un finalista. La cuarta banda es La Jugada Maestra. Este grupo quedó un poco como los raros por la configuración de los instrumentos y porque Jessie, la vocalista, nunca había coincidido con los demás en un concierto. Esto puede ser o una bendición o un reto, pues le toca conocerlos, aprender cómo trabajan y a darle como ellos hasta el final. Aquí Fadul, bajo quinto de la banda. Hubo a lo mejor así como una preocupación muy fuerte al principio, porque vimos a nuestros compañeros, a todos, pues buenísimos, ¿no? Todos son muy buenos y de repente esa deficiencia de no tener a lo mejor una percusión, en este caso batería, sentimos una presión muy fuerte y fue cuando nos pusimos a trabajar. A ellos se les asignó Seremos, del Bebeto. Me pusieron una banda que yo no había trabajado con ellos, entonces sentí como un poquito de desbalance. Y entró la comparación, la verdad, también entró la comparación porque pues otros compañeros en otras bandas pues ya habían trabajado juntos y así, entonces sentía yo como que como me sentía como el rival más débil, así se puede decir. Por último está el Grupo Destino. Ellos son los más experimentados o los más virtuosos. Entre ellos hay varios macho alfa, igual es bueno y malo, porque son talentosos pero también compiten por destacar y ser líderes individualmente. Sin embargo, hasta el momento todo es paz y armonía. Pues cuando ya dieron la configuración de las bandas me sentí muy a gusto y muy feliz, muy contento, porque pues ya había trabajado con la mayoría de los músicos y Luis Partida, el que es el cantante, y con el que no me había tocado trabajar era con Alan. Se escuchaban rumores porque la verdad nunca había tocado con él ni tampoco lo había escuchado. Nomás se escuchaban rumores de los que habían trabajado con él de que era muy bueno, muy buen elemento, muy buen músico, muy buena persona. Entonces yo quería que en determinado tiempo del concurso me tocara para poder hacer música. Y pues ya que vieron la configuración que me iba a tocar con él y así se iba a quedar fijo, pues me sentí muy a gusto y muy contento. Les tocó rifarse tocando Mi Mayor Anhelo de la banda MS. Estas 5 bandas se presentarán esta noche, pero una entera se despedirá después del concierto. Pero hay más, porque las bandas deben de confiar fielmente y ciegamente en los expertos. Se ponen en sus manos para encontrar una imagen, un look, ya no solo para su performance como lo vimos en los conciertos anteriores, sino una propuesta coherente para la agrupación, un look que los defina como un artista de ahora en adelante. Ya verlos definidos en una banda que nos va a acompañar el resto, o sea, lo que falta de Pase a la Fama, para mí es maravilloso, pero además saber que van a tener cada uno un look de acuerdo a su personalidad, a que también como los vemos aquí en los jueces, la producción, para que impacten, para que tengan un cambio que se define incluso para sus vidas. Puede ser el cambio de look
que determine su futuro, porque un look te acompaña para toda la vida, ¿no? Se los digo yo, que como Ana Bárbara, el día que me puse mis botas, mi sombrero, mi pantalón de cuero, era como, wow, es ella. La propuesta estética es parte esencial de cualquier banda y tienen que tener esa propuesta armada, ensayada y lista para la acción. No pueden dejar nada en manos de la suerte. Yo les diría que aprovechen. A mí me pasó que no me gustó. En una ocasión me pintaron el pelo de rojo. Me sentí muy mal, pero era parte del juego, parte del proyecto y tienes que aprender a aceptar, a disipar, a comprender que estamos también, que la vida en sí es un juego. Desde sus inicios, Ana Bárbara brilló por su voz, su personalidad, su talento indudable y su estilo. Pero fue con este último factor con el que le costó más trabajo abrirse camino. La gente no estaba preparada para ese destello de feminidad en un género tan típicamente dominado por los hombres. Pero ella sabía que su estilo la iba a llevar muy lejos, y el tiempo le dio la razón. Ese estilo se volvió parte de su personalidad. Y no solo fue ella, hay looks que de un día para otro se vuelven icónicos. El corte de Peso Pluma es un mullet, era vintage, y de repente él se lo puso, le quedó increíble, y encima todo el mundo era así como de, ay, ese corte, o sea, lleva esto corto y esto largo, pero y entonces eso no es la moda, si la moda es no sé qué cosa, ¿no? Pero él trajo, lo defendió y creó una tendencia. A la cabeza del equipo que transformará la imagen de los participantes está él. Pues mi nombre es Pedro Guijarro Hidalgo, soy diseñador de imagen, diseñador de maquillaje, pues hago películas, series, reality. Pedro dedica su vida a pensar en las maneras en que una persona común y corriente se convierte en una estrella a través de su estética. Para él, un artista tiene que crear un alter ego y mantenerlo. Ese alter ego es como subirle a la frecuencia unas rayitas. ¿Para qué se hace eso? Para llegar más lejos en el mensaje. Y para también decirle al mundo, escucha esto que te va a hacer bien, ¿no? De hecho, oímos muchos casos de cantantes donde la gente dice, no, es que tu música me cambió la vida. Para hacer eso, uno tiene que engalanarse. Uno tiene que tener un respeto al arte y al público. Y darle al público la mejor versión de ti. Pedro Guijarro propuso un cambio de estilo para Wendy, del grupo Horizonte, que no fue nada sencillo. Wendy era la que más problema tenía con el cambio. ¿Por qué? Porque ella, en lo que ella entiende como moda, en lo que ella cree que es bonito en la sociedad, lo que la sociedad nos marca a todos como bonito, lo que la sociedad nos dice que es lo aceptable, lo chido, ¿no? Que se suele decir, es una rubia de ojos azules, con curvas, ¿no? Y una mujer muy estereotipada. Pues nos dan la sorpresa de que llegó el momento de que cambiarnos el look, de vernos como unos verdaderos artistas, y yo tenía miedo. Entonces yo hablé con ella y pues se negó un rotundo a cortarse el cabello. Le dije que pues ese color de pelo que trae pues es un color bastante genérico, o sea que lo usa mucha gente. El nuevo look terminó sacando lo mejor de Wendy. Fiel a su potencial, se dejó guiar por la mano de Pedro, un experto con años de trayectoria, y ahora luce mejor que nunca. Dentro y fuera del escenario, Wendy saca lo mejor de sí misma como artista, porque esa es la chamba de Pedro, hacer que un artista desconocido, en desarrollo, se vea como artista de talla mundial. Hay unos artistas que sí les brota a sí mismos ser un rockstar y otros que hay que ayudarles a sacar ese rockstar dentro de ellos, ¿no? Estos rockstars pueden ser natos, pero hay que trabajar para brillar de la manera que esperan los jueces en el concierto de esta noche. Y no pueden cometer ningún error, o se tendrán que formar en la fila de los mortales para intentar conseguir lo que aquí se ofrece a la banda ganadora. Acá escuchamos a José Ignacio Martínez, productor musical, hablando con los participantes. Estamos a una sola rola de distancia, y cada que se suben al escenario, esa puede ser la rola. Cada que saquen un sencillo, esa puede ser la rola. Es una rola. Y véanlo con el artista que me digan, hay una rola que le cambió la carrera. Y esa rola, o ya fue, porque no sabemos, no salió el programa al aire, o puede ser la siguiente. Además, esta noche los jueces están acompañados por una leyenda que no solamente intimida por sí mismo, pero es que a una de las bandas les toca echarse una de sus rolas. Él es Sergio Lizárraga, director de la banda MS. Pues mira, casualmente
el tema que interpretaron de la banda, que fue mi mayor anhelo, literal fue nuestro pase a la fama. Fue la canción, un tema que nos ha seguido por toda la carrera durante más de 20 años, que sigue siendo de las más cantadas en un concierto en vivo y de las canciones más virales que se nos han hecho. Entonces, imagínate qué representa esa canción para nosotros, toda una carrera. Luis Partida, de Grupo Destino, reflexiona acerca de esta rola. La canción trata de alguien que abre su corazón a decirle a alguien que está perdidamente enamorado, que está dispuesto a hacer y dejar todo lo que tenga que dejar por tenerla a ella y pues al final de alguien enamorado. Además es una canción muy difícil de cantar, no solo por lo legendaria y por tener a quien la hizo famosa ahí enfrente, sino porque la voz es difícil de conseguir. Después de presentarla ante el jurado, Alan se sintió tranquilo. La verdad los jueces pues nos hicieron hincapié en varios puntos, nada grave, pero sí fue como que no confiarnos, pero sí con la misma seguridad que traemos. Pero sí le recalcaron que las notas graves fueron un poco decepcionantes. Por otro lado, Jessie venía de una semana llena de inseguridades. Sentía latente un síndrome de impostor, que le decía que ya estaba todo arreglado para que ella saliera de la competencia, sin compartir estos pensamientos con el resto del equipo. No, la verdad, yo me quise guardar eso para mí porque no les quería inyectar esa inseguridad que yo traía, porque ellos estaban muy seguros, no seguros de pasar, sino seguros de lo de la música, seguros de eso. Entonces yo no le iba a inyectar inseguridad en mi banda, jamás voy a inyectar ese tipo de sentimiento, porque si yo me estaba muriendo, me estaba torturando yo misma, ¿cómo crees que voy a compartir ese sentimiento tan feo con mis compañeros? Para nada. Así que en el escenario, cuando le dieron el pase a la fama, Jessie se quedó sin palabras. Y eso fue un momento muy bonito, porque yo dije, ya está todo, la neta sí lo voy a decir, todo está montado, ya saben a quién quieren, esto, entonces. Pero cuando pasó todo lo contrario, a mí me revivió la esperanza, me revivió la ilusión y dije, no, aquí si uno trabaja, si tiene disciplina, tiene perseverancia, tiene pasión y hace las cosas con amor, sí se están fijando en eso, dije, sí tiene resultados. Y eso me dio una alegría espectacular, porque pues yo trabajo a través de eso, ¿no? De la pasión, de la disciplina, de la constancia, perseverancia. Entonces me dio gusto que también se valorara esa parte que para mí es muy importante. Otra rola famosa que escuchamos en este concierto fue Después de ti, ¿quién? De La Adictiva, interpretada por Grupo Horizonte. La Adictiva compartió un logro sin precedente: convertirse en la primer banda sinaloense en llegar a 1 billón de reproducciones con esta canción. El tema, escrito por el reconocido cantante y compositor Espinosa Paz, se convirtió en todo un éxito para la agrupación. Quisimos de entrada cambiar el ritmo a una cumbia norteña y que justo fuera una versión completamente diferente, y jugar con esta parte en la que él me decía que no me olvidó y yo le decía, eso no quiere decir que voy a volver contigo. Era una contestación realmente entre ambas partes de que te extraño pero no te quiero cerca, y de hecho hasta en el puente musical le aventamos ahí unas carrillas de que tostado te quiero pero bien lejos, y fue muy divertido. Creo que esa conexión tan bonita se logró transmitir en el concierto. El final de nuestra historia de la arrolladora Banda Limón es su canción con más reproducciones en Spotify. Este tema le tocó a la banda Low Clica, con los mejores amigos Memo como líder y baterista y Raki en la voz. Los jueces se están enfocando muchísimo en nuestro vocalista, Raki, mi mejor amigo, lo cual es un poco duro porque Raki no lo hizo mal, sinceramente. Yo siento que cantó como siempre ha cantado. Obviamente no iba a brincar, no iba a saltar como lo hizo en las presentaciones anteriores, porque pues es una canción de desamor, es una canción triste. La arrolladora Banda Limón casi siempre termina sus shows con el final de nuestra historia. Y fue con este tema tan especial y tan significativo que Low Clica decepcionó a los jueces esta noche. Acá Luis Terrazas, Terry. Pues la verdad, yo y mis compañeros coincidimos en que nos sentimos muy bien, nos gustó mucho el arreglo que hicimos, estuvo muy bonito. A los jueces la verdad no les gustó tanto, no los logramos convencer y pues se fijaron en muchos puntos malos, pero a pesar de eso nos sentimos felices por lo que hicimos y pues es lo que es. Pero al mismo tiempo sabe que lo que han logrado hasta ahora no es poca cosa. Pues la verdad no me siento confiado, o sea, sí me siento que voy a estar en zona de riesgo, pero no me siento triste, o sea, me siento aliviado porque me gustó lo que hicimos. Ya en este punto
llegar hasta este punto pues es muy bueno y es demasiada exposición, es demasiada buenas noticias, entonces yo no me imaginé llegar hasta aquí y ya con haber estado aquí yo me siento muy feliz y contento. O sea, no me voy triste, a lo mejor en el momento sí lloro, pero realmente estoy feliz por haber llegado hasta aquí. Ellos parece que se veían muy confiados, quizá demasiado confiados. Desgraciadamente y para sorpresa de casi todos, Low Clica se queda en cuartos de final y se van eliminados a casa, a intentar perseguir sus sueños de otra manera. Pues estoy sorprendida porque es la boy band, es los morritos, los talentosos, los más jóvenes, los carita. O sea, y van muy bien, la verdad. Yo llegué a pensar en un punto de que tal vez no llegaríamos a la final porque pues yo miraba como que Raki, el grupo de Raki debe ser como el número 1. Esto que acaba de suceder hoy y es muy lamentable, a mí me dejó muy triste, me dio un bajón, pero yo creo que también tengo que ver hacia adelante, hacia los que sí le están echando muchas ganas, igual con todo lo mismo que están viviendo, que es una misma energía la que comparten aquí adentro del programa y pues bueno, los demás se la rifaron. Los integrantes de la banda no solo se van con la mejor vibra que les tiró Adriel Favela, también con un consejo de vida de parte del maestro Sergio Lizárraga. Hay que entrarle y cada vez que tú piensas que pierdes es ganar más experiencia, es ganar más, pues tener más herramientas para poder tumbar todos los obstáculos que se te vayan presentando. Entonces mi consejo sería siempre adelante, no detenerse por nada. Si hay que dar la vuelta, si hay que tardar un poquito más en el camino, tardar un poquito más en el camino, pero de que llegas. Eso no tengo ninguna duda. Pero lo que sí me llevo un buen sabor de boca, buenos músicos, todos, y buenos cantantes, buenas promesas para el regional mexicano. Los que sí se quedan, Grupo Horizonte, Grupo Destino, La Jugada Maestra y Grupo Musa, están más nerviosos que nunca. Nadie se quiere quedar fuera de la competencia que se vive más intensamente que el mundial. Durante tantas semanas, los jueces han estado observando de cerca a esta talentosa cantante. Pues bueno, para empezar, Jessie ha sido una de las personas que nosotros vimos con nuestras dudas, y esto lo digo desde el fondo de mi corazón y con todo el respeto al mundo, venía con mucho adentro de ella y yo creo que eso juega a tu favor o definitivamente te destruye en el camino. Y yo pensé que en algún momento a lo mejor Jessie se podía llegar a quebrar. Vaya a nuestra sorpresa y le doy gracias a Dios porque se lo merece. Es una persona sumamente fuerte, con muchas ganas al igual, que ha demostrado que todo se puede y todo está en la forma en que se canaliza, ¿no? Yo creo que eso es sumamente importante y lo que me agrada ver dentro de Pase a la Fama es el cómo ellos también se dan cuenta a sorpresa las capacidades que tienen para lograr sus objetivos. La próxima semana ella tendrá que brillar igual o más que todos los demás. Sabemos que no hay espacio para el error. Como en cualquier partido de fútbol, esto no se acaba hasta que se acaba. Y nunca hay que perder la cabeza. Yo pienso que se confiaron, pues más que nada en eso, tienen mucha energía, son muy talentosos todos, pero creo que individualmente se empezaron a confiar unos más que otros o así. Entonces, pues nosotros tratamos de hacerlo lo mejor, pues sin confiarnos y hacer siempre nuestro trabajo. Hay demasiado que ganar y que perder. Todo se decide en los próximos 2 episodios de Pase a la Fama. Bueno, plebes, nos vemos la semana que entra. No olviden descargar la playlist oficial de Pase a la Fama, donde encontrarán toda la música de su reality show favorito.